Lucas 18, versículos 35 al 43, también los vamos a leer de manera alternada. La palabra de Dios dice: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y luego vio y le seguía a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Continuamos en pie. Entonces los ojos de los ciegos se verán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro Dios, el Dios de Israel, Señor, y este es tu pueblo. Te rogamos que sea tu palabra la que nos redarguya, la que nos instruya y también nos corrija, Señor. En esta hora estamos delante de tu presencia, rogando por tu sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Has visto a Cristo? ¿Has visto a Cristo? ¿Puedes verlo? La respuesta lógica que puede surgir de nosotros es: no, hermano, es 2018, no he visto a Cristo. No estamos en tiempos bíblicos. Hace muchísimos años que Jesús vivió, caminó en medio de nosotros, fue crucificado y también resucitó, pero yo no lo he visto físicamente. ¿Has visto a Cristo? ¿Puedes ver a Cristo? Sin duda no físicamente, pero estas preguntas no son para que tú las pienses sapiensalmente, con tu entendimiento, sino más bien espiritualmente. ¿Has visto a Cristo? La palabra visión dentro de nuestro español tiene una raíz latina que viene de visis, que significa la acción y el objeto de ver. Simple y sencillamente, poder observar, poder mirar, poder ver con tus ojos alguna cosa, visión. Dentro de la cosmovisión reformada cristiana, nosotros tenemos muchísimo esta palabra dentro de la Biblia: visión, ver, mirar, observar. Y más íntimamente, dentro de nuestra visión presbiteriana, claro que conocemos esta palabra. Basta con abrir sus himnarios, hermanos, para darnos cuenta de: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Señor. Esta palabra no es ajena de ninguna forma a nosotros. Es algo que tienes que pensar con el Espíritu. ¿Has visto a Cristo? ¿Puedes verlo? Nos encontramos frente a un relato maravilloso del evangelista Lucas. Sería un poco incongruente que nosotros tomáramos este texto y lo empezáramos a analizar así porque sí. Tenemos que darle primero algo de sapiencia, tenemos que estudiarlo teológicamente. Este es uno de los 3 evangelios sinópticos. Si bien recordamos, porque todos vamos a la escuela dominical, Mateo, Marcos y Lucas siguen una misma cronología. Es decir, si los leemos al mismo tiempo, podemos darnos cuenta de que se parecen bastante, de que van contando la misma historia en un mismo periodo de tiempo. El evangelista Lucas, sin embargo, es especial en ciertas circunstancias. Si lo analizamos, nos damos cuenta de que está dividido en 2 grandes partes. La primera gran parte del Evangelio según Lucas es muy parecida a Mateo y Marcos. Sin embargo, la segunda gran parte de Lucas es algo completamente distinto. Tiene cosas que los otros 2 evangelios no tienen y es importante que nosotros conozcamos. Lucas, en su evangelio, tiene ciertas visiones que Mateo y Marcos no. También debemos saber que Lucas no es un testigo ocular de la mayoría de las cosas, es decir, no fue un evangelista presencial, no estuvo con Jesús ciertos momentos que los otros evangelistas quizás sí.
este evangelio cuenta con cosas que los otros no. Por ejemplo, el evangelio según Lucas enfatiza la obra del Espíritu Santo en la obra salvífica de Cristo. Repito, el evangelio según Lucas pone un énfasis especial en la acción del Espíritu Santo en la obra salvífica de Cristo. El evangelio según Lucas también nos habla de manera especial de la acción que tuvo la mujer o las mujeres dentro de la obra salvífica de Cristo. Lucas, aparte de todas estas cosas, hace un énfasis tremendo en el acercamiento que Jesús tenía con los pobres y con los pecadores. Nos encontramos, pues, frente a un evangelista escribiendo por el Espíritu Santo. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó, esta ciudad que todos nosotros conocemos por historias bíblicas, porque íbamos a la escuela dominical de pequeños, por la escuela infantil, todo el mundo conoce la historia de que Josué, al frente del pueblo de Israel, fueron caminando y con cánticos, por medio del poder de Dios, derrumbaron grandes murallas. Esta Jericó, en tiempos de Jesús, también era muy famosa, precisamente porque tuvo dos grandes jerarcas, como Herodiano, que se encargaron de que esta ciudad fuera aún más famosa. Algunos historiadores bíblicos nos dicen que Jericó estaba sumamente adornada y que era una ciudad muy importante. Es como dentro de nosotros, tenemos ciertas ciudades en nuestro país que tienen un poco más auge que las demás. Lo mismo pasaba en estos momentos. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Si eres un buen lector, te darás cuenta de una cosa que es muy importante. Y una pregunta puede surgir de tu mente. ¿Cómo llegó este ciego a este lugar? Usted puede pensar, pues era ciego, igual se perdió. ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Alguien lo habrá llevado? La respuesta es un poco más profunda, hermano. En tiempos bíblicos de Jesucristo y del Antiguo Testamento, las personas ciegas, las personas que estaban mancas, las que tenían lepra o alguna enfermedad cutánea, eran total y completamente marginados de la sociedad. Es decir, no podían ni siquiera acercarse a su pueblo, porque tenían la orden de ser apedreados, de morir. ¿Te imaginas no poder entrar a tu casa? ¿Te imaginas no poder entrar a tu pueblo porque te matan? Este tipo de personas eran total y completamente separadas de la sociedad. En lo personal, soy una persona que platica bastante y no creo poder estar solo mucho tiempo. Ahora imagínate estar completamente solo, apartado de la sociedad, y con la advertencia de que si entras, serás muerto. ¿Pero por qué? La respuesta la encontramos en el Antiguo Testamento. La mayoría de enfermedades cutáneas, como la lepra, estaban íntimamente relacionadas con una desobediencia tremenda a Dios. Es decir, las personas que tenían lepra casi siempre estaban relacionadas con algún pecado que habían cometido o con la llamada maldición de Jehová. El pueblo de Israel, al ver esto y al saber esto, hacían lo mismo. Apartaban a estas personas porque sabían que habían hecho algo malo. Seguramente habrá maldecido a Dios, seguramente habrá hecho alguna cosa y debe de ser completamente alejado de nosotros. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. La única opción de sobrevivencia de este hombre ciego, seguramente al igual que muchos leprosos y muchos mancos, era mendigar. Jesucristo se encontró con este hombre ciego, que no tenía absolutamente ninguna otra forma de supervivencia, un marginado completamente de la sociedad. Eso no es algo ajeno a nosotros. Dentro de nuestra visión latinoamericana, mexicana, todavía podemos encontrarnos con algo así, con menos oportunidades para las personas con capacidades diferentes, con las personas que no pueden ver o con las personas que tienen alguna discapacidad. Esto no es algo que nosotros desconozcamos. Sin embargo, en el pueblo de Israel, esto era una diferencia marcada, absoluta, completa e inamovible. Si estabas así, no había vuelta de hoja. No podías regresar. No es como que pudieras decir, híjole, quiero que se me quite la lepra mañana. No podías, no se podía. Habías nacido así, habías sido maldito. Eras completamente excluido de la sociedad. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Como un dato sapiensal y teológico, evidentemente el libro de Lucas está escrito en la lengua madre del autor,
Lucas griego. Lucas escribió en griego. Si nos damos cuenta de la traducción original, del idioma original, la palabra que utiliza Lucas para describir el oír a la multitud tiene que ver con oír, pero tiene que ver más con comprender. Este hombre ciego, totalmente excluido de la sociedad, afuera de Jericó, escuchó, comprendió que algo muy grande se acercaba, una multitud. Esto no es algo ajeno a nosotros tampoco. Conocemos bastante acerca de las historias de Jesús. A Jesús no lo seguían ni 2, ni 3, ni 100 personas. A Jesucristo lo seguía demasiada gente. Es obvio, hermano. ¿Quién de nosotros no seguiría a algún personaje que pueda curar el cáncer con tan solo tocarte? Evidentemente tendría muchísimas personas que van tras de él. Evidencia de esto la encontramos en muchas partes y relatos de la Biblia, pero en específico, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo número 5, en su contexto inmediato, en Mateo capítulo número 4, último versículo, Mateo nos dice que a Jesús lo seguían personas de Decápolis, del otro lado de Judea, de Jerusalén, etcétera, de muchísimas ciudades. Imagínate cuántas personas no seguían a Jesús, evidentemente por sus milagros y los beneficios que podrían tener. Pero era demasiada gente, era muchísima gente. Este hombre ciego comprendió, escuchó que algo tan grande se acercaba. Y lo primero que hizo fue preguntar. Preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. No sé si tú conozcas a alguien con ceguera o con algún tipo de discapacidad, pero te darás cuenta de que estas personas desarrollan naturalmente otras habilidades, como la del oído, como la del olfato, etc. Este hombre, a través de su oído, supo que algo magnánimo, algo demasiado grande se acercaba. Y claro, lo primero que tuvo que hacer es preguntar, ¿qué está pasando? Aunque él no podía ver absolutamente nada, tenía que saber qué era esto. Ahora, hermano, dentro de este relato y texto bíblico encontramos 3 sellos de identidad de Cristo. Lo repito, dentro de este relato bíblico encontramos 3 sellos de identidad de Cristo, de quién es Jesús, de cómo es Él, de cómo es su carácter. Y este es el primero de ellos. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. No lo dijeron otra cosa, le dijeron que pasaba simple y sencillamente Jesús Nazareno. En el idioma original nos daremos cuenta de que le estaban diciendo muchísimo más que solamente esto. Para aquellos momentos, Jesús era una superestrella. Jesús era alguien muy conocido, muchísimo. Lo acabamos de decir, imagínense, alguien que pueda curar el cáncer con tan solo tocarte o devolverte la vista. Claro que hablarías de ello, claro que se lo contarías a muchas personas. A este hombre ciego, la respuesta que le fue dada es ese Jesús, ese del que tanto están hablando, ese que saca demonios, ese que regresa la vista, Jesús Nazareno, el primer sello de identidad de Cristo. La reacción de este hombre ciego fue decir, entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el idioma original nos daremos cuenta de que no solamente es que dio voces diciendo, este hombre gritó con todo lo que tenía y le dijo el segundo sello de identidad de Cristo, Jesús, Hijo de David. Acabamos de pasar épocas decembrinas, es Año Nuevo, y seguramente dentro de nuestra Biblia hemos leído muchísimas veces Hijo de David. Quizás sepa por qué, quizás no lo sepa, pero hoy se lo voy a recordar. Al decir Hijo de David, hermano, estaba diciendo muchísimas cosas, muchísimas. No solamente hijo de David. Es decir, es como si en nuestros días alguien dijera, bueno, yo conozco a David Cordero, o sea, yo. Él vive en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, tiene 24 años. Es O positivo de su sangre. Estás diciendo muchísimo, muchísimo de mí y de mi persona. Este hombre ciego, al decir hijo de David, estaba diciéndonos el árbol genealógico de Cristo. Estaba diciéndonos quién era Cristo y en quién creía este hombre ciego. Le dijo, Hijo de David. A David en el Antiguo Testamento hace miles de años le había sido prometido que de su simiente saldría el Mesías, aquel cuyo reinado no tendría fin. Este hombre primero escuchó que venía Jesús Nazareno. Es este hombre del que tanto me están hablando, es este hombre que es muy famoso porque hace muchísimas cosas que cualquier otro hombre no podría hacer. Pero él no solamente creyó en esto, él reconoció a Cristo como el Hijo de David, como el Mesías que habían anunciado, como aquel que había escrito Isaías hace muchísimos años. Ese
Ese es al que se le prometió al rey David hace muchísimos años a mi pueblo. Estoy seguro de que ese hombre es el Mesías, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y al reconocer esto, este hombre ciego lo único que tuvo que decir es: ten misericordia de mí. En el idioma original, este hombre está diciendo: Señor Jesús, ten piedad completa y absolutamente de mí, porque no tengo nada más que a ti. Ten piedad y ten misericordia de mí. Uno podría pensar en nuestros días que la reacción de las demás personas fue: muy bien, hombre ciego, está bien que sepas y que reconozcas quién es Jesús. Acércate un poco más. Sin embargo, la reacción de las personas en la multitud de ninguna forma fue esta. Los que estaban delante le reprendían para que callase. ¿Quién eres tú? Eres un hombre ciego. Estás inmundo. De ninguna forma puedes acercarte a Cristo. ¿Quién te crees que eres? Eres un excluido de la sociedad. ¿Cómo pretendes tú llegar a los pies de Jesús? Cualquiera de nosotros pudo haberse desanimado. Pudo haber perdido la esperanza y decir: tienen razón. Algo muy malo habré hecho, algo demasiado grande. Un pecado demasiado grande, más grande que cualquier cosa, y no me acercaré. Sin embargo, este hombre ciego no desistió en su batalla. Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas escribe en el idioma original la palabra craso, que significa prácticamente berrear. Hermano, ya no estaba gritando este hombre ciego, estaba dejándose el alma. Todo lo que tenía en su pobre garganta lo estaba dejando para decir una sola oración: Hijo de David, Mesías prometido, ten piedad de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba yo la vista. Habíamos dicho que este es uno de los evangelios sinópticos que tienen una misma cronología con Mateo y Marcos. Si leemos esta misma historia en estos dos evangelios, nos daremos cuenta de más cosas. La primera es que este hombre ciego no solamente era uno, eran dos personajes. Y la tercera cosa que nos podremos dar cuenta es que este hombre en específico se llamaba Bartimeo. Bartimeo en nuestro español es hijo de Timeo. Es como decir Bartolomeo sería hijo de Ptolomeo, o Bartolo sería hijo de Tolo. ¿Se dan cuenta? Jesús, en los demás evangelios podemos darnos cuenta de que no solamente se detuvo, sino de que mandó a traer a este hombre ciego delante de su presencia. Jesús se detuvo, vio a este hombre ciego, marginado, alejado, dejado, y lo mandó traer delante de él. La segunda pregunta lógica que puede surgir en tu mente es: bueno, ¿por qué Jesús le hizo esta pregunta? Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué le habrá preguntado esto Cristo? En tu mente puede surgir la respuesta: bueno, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, amén, hermano. Seguramente conocía todas estas cosas, sabía de antemano lo que iba a pasar, lo que pasó y lo que sucederá. La respuesta es: claro, hermano, Jesús es Dios, Jesús es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe. Él no necesitaba hacer esta pregunta, pero la hizo con un motivo: pesar el corazón de este hombre ciego. ¿Qué quieres que te haga? Este hombre ciego, obviamente, al ver su necesidad, lo primero que iba a preguntarle, lo primero que iba a decirle no era: Señor, quiero un camello último modelo o unas nuevas sandalias. Claro que no. Lo que necesitaba era ver: Señor Jesús, devuélveme la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Jesús se acercó a este hombre, el cual no tenía ninguna oportunidad. Lo escuchó, lo mandó traer delante de su presencia y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Este hombre ciego le dijo: Señor, que reciba yo la vista. Si pone atención en el versículo número 43 de Lucas, nos daremos cuenta de que en nuestra traducción dice: y luego vio. Y uno podría pensar: pues ¿cuándo es luego? Porque en nuestro mexicano español luego es raro, es difícil, porque cuando tu mamá te dice haz la tarea, tú le dices luego mamá,
O cuando quieres meter la ropa porque va a llover, le dices, bueno, luego lo hago, o luego estudio, y luego es demasiado de no saber. Sin embargo, la traducción más fidedigna que nosotros encontramos es, y de inmediato recibió la vista. No pasó ni un segundo de que este hombre recibiera lo que tanto necesitaba, y este hombre necesitaba ver. Hermano, este hombre eres tú. Un hombre completamente apartado de Dios y de la sociedad por tu pecado. Y que de ninguna forma podrías tú quitar la ceguera que hay en ti o esa venda espiritual que te tiene atado. De ninguna forma. El único remedio que tú tienes y que tú tuviste es correr a los pies de Cristo y decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le devolvió la vista a este hombre. Y uno podría pensar que este hombre fue agradecido, pero fue más que eso. La pregunta que debe de surgir en tu interior es, ¿eres agradecido? Quizás no es suficiente. Estamos en un año nuevo y muchas personas, muchos predicadores podrán decirte, esfuérzate, es un año nuevo, disfruta la vida. Lo que yo tengo en esta tarde para ti es, no es cierto. Porque si no has visto a Cristo, no has visto nada. Y estás completamente ciego y apartado de Él. Y lo único que verás por la eternidad será el sufrimiento y la ira eterna de Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer para quitarte esta ceguera. Lo único que tú puedes y en tu poder está es ir a los pies de Cristo y rogar con todo lo que tú tienes y decirle, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tienes gratitud en tu corazón? ¿Eso te identifica como cristiano? Quizás no es suficiente, porque este hombre ciego no solamente le agradeció, la Biblia nos dice algo muy importante, y luego vio y le seguía. Si de verdad has visto a Cristo, entonces le sigues. No solamente le agradeces y ya, puedes venir todos los domingos del año y seguir siendo la persona que eres. Eso no es suficiente. Si de verdad eres cristiano, si de verdad has visto a Cristo, entonces lo sigues. Y lo sigues con todo tu corazón. En este mismo evangelio, en el capítulo número 17, el evangelista Lucas nos cuenta la historia de 10 leprosos que Jesús encontró en el camino. De estos 10 leprosos, Jesús les dijo, vayan al templo, presenten su ofrenda, y fueron sanados. Uno podría pensar que estos 10 regresaron inmediatamente con Cristo y le dijeron, Señor, gracias por devolvernos la vista. Solamente uno regresó. ¿Eres uno de esos 10 leprosos? ¿O eres como los otros 9? Que ves milagros cada domingo, cada día, y le das gracias a Dios, pero no cambias y no lo sigues. Hermano que estás en las tinieblas, yo no puedo cambiarte. Ni ningún predicador, ni ningún pastor, ni el mejor pastor del mundo lo podrá hacer. Estás envuelto en tinieblas y vas a perecer. Pero si sientes esa necesidad de querer ver más allá del pecado, de querer salir de las tinieblas, entonces el mensaje del evangelio es para ti. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El lema de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México es, la luz en las tinieblas resplandece. Amigo que estás en tinieblas, huye a Cristo. Ve a sus pies y ruégale que te dé la vista, porque de la ceguera espiritual no hay nada que te pueda sacar más que Jesús. Amigo cristiano, si de verdad has visto a Cristo, entonces has visto a Cristo en la angustia. Entonces puedes ver a Cristo cuando no nos alcanza el dinero. Si has visto a Cristo, puedes ver a Cristo en la aflicción, en el día en que crees que es malo. ¿De verdad puedes verlo? La pregunta que está en tu corazón debería ser, ¿puedo verlo? ¿De verdad lo estoy viendo? Porque si lo puedo ver, entonces todas las cosas son pequeñas y todo dolor es pequeño y todo pecado es pequeño frente a la cruz de Cristo, que es grande, hermano, que es magnánima y que no hay nada que no pueda perdonar. Si has visto a Cristo, puedes verlo en toda tu vida, en todos los días.
Uno de los más grandes predicadores que el Señor nos ha mandado es Charles Spurgeon. Él, en su libro Lecturas Matutinas, en referencia a ver a Cristo, nos dice lo siguiente: es bendito el hecho de que el cristiano puede regocijarse aún en la angustia más profunda. Aunque lo cerque la aflicción, canta, y, a semejanza de muchos pájaros, canta mejor cuando está en una jaula. Quizás lo arrollen las olas, mas su alma pronto surgirá y verá la luz del rostro de Dios. Está poseído de un espíritu de alegría que conserva siempre su cabeza sobre el agua y lo ayuda a cantar en medio de la tempestad. Cristo está conmigo. ¿A quién se dará la gloria? A Jesús, pues esta alegría viene de Él. La aflicción no lleva por sí misma necesariamente consolación al que cree, pero la presencia del Hijo de Dios en el horno ardiente donde Él está, llena de gozo su corazón. El creyente está enfermo y sufre, pero Jesús lo visita y ablanda su cama. Está agonizando y las frías aguas del Jordán le van subiendo hasta el cuello, pero Jesús le pone sus brazos en su hombro y le dice: no temas, amado, morir es ser bienaventurado. Las aguas tienen en el cielo su fuente principal. No son amargas, sino dulces como néctar, pues fluyen del trono de Dios. Cuando el santo que fallece vadea el río y las olas se agolpan en su derredor, y el corazón y la desmayez y la carne lo abandonan, suena en sus oídos la misma voz: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. A medida que se acerca a los umbrales del infinito ignoto y se sienta casi espantado de entrar en la región de las sombras, Jesús le dice: no temas, pues al Padre le ha placido darte el reino. Fortalecido y consolado de esta manera, el creyente no teme morir. Al contrario, está deseando partir, pues desde que vio a Jesús como a la estrella de la mañana, ansía contemplarlo como el sol en su esplendor. En verdad, la presencia de Jesús es todo el cielo que podemos desear. En verdad, hermano, la presencia de Jesús es todo el cielo que podemos desear. Verlo a Él cara a cara, conocerlo, verlo en medio de la angustia, día a día. Amado hermano, si has visto a Cristo, puedes verlo en toda tu vida. ¿Crees esta verdad? Oremos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y poder, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Padre, te damos gracias porque éramos hombres y mujeres ciegas y éramos excluidos de tu reino, Señor. Y no podíamos ver aunque queríamos, Padre, pero has enviado a Jesús, la luz y el esplendor de la mañana, y podemos verle en medio de la angustia, en medio del día malo, en medio del hambre, en medio de la desnudez. Podemos ver a Jesús. Padre, si hay alguien que no pueda verlo, te rogamos que corra a los pies de Cristo, porque en verdad la presencia de Jesús, el verle, es todo el cielo que podemos desear. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.